En este episodio te voy a hablar de escucha activa, un concepto muy utilizado en coaching, liderazgo, comunicación, terapia, pero ¿sabes exactamente qué es la escucha activa? ¿Por qué se llama así? Y si realmente uno puede no escuchar activamente. Si quieres saber todo esto y sobre todo cómo hacer que los demás también te escuchen activamente, quédate en este episodio. Si has ido a un curso de comunicación, ventas, coaching o liderazgo, seguro que te habrás encontrado con el concepto de escucha activa. En este episodio de Ser Influyente te voy a contar qué es, de dónde surgió esta idea y de por qué creo que no tiene sentido juntar las palabras escucha y activa. Y por supuesto te propondré una versión alternativa que quizás pueda ser de más utilidad. Bienvenido a Ser Influyente. Y es que como tantas otras cosas, el concepto de escucha activa no es nuevo. Aunque con este nombre fue el psicólogo estadounidense Carl Rogers quien lo acuñó en los años 40, muchos años antes de él, se referían a exactamente lo mismo muchas otras personas. Para mí, el problema de esta expresión es lo redundante que es. Según el diccionario de la RAE, escuchar quiere decir poner atención o aplicar el oído para oír algo o alguien. Por lo tanto, escuchar ya es una forma activa, a diferencia de oír, que es percibir con el oído. Vaya, que no se puede escuchar sin estar activamente poniendo la atención, porque si no, deja de ser escuchar y pasa a ser solo oír. De ahí lo redundante de la expresión. Y es que hace más de 2000 años que se habla de lo mismo. En el siglo V a.C., Confucio ya hablaba de la importancia de la rectificación de nombres, Shengmin en chino, que implicaba escuchar atentamente para comprender el significado real de las palabras. En el siglo I después de Cristo, Epicteto, un filósofo griego, enseñaba la importancia de prestar atención a lo que otros dicen, no solo con los oídos, sino también con la mente y el corazón. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, del que te hablo en el primer episodio de este podcast, que fue un diplomático y filósofo italiano, en su obra El Príncipe aconsejaba precisamente al príncipe regente escuchar a sus súbditos para comprender sus necesidades y preocupaciones. En el XIX, el filósofo inglés John Stuart Mill defendía la importancia del debate libre y la escucha atenta para llegar a la verdad. A mí personalmente me parece mejor decir escucha atenta que activa, pero bueno. De todos modos, a lo que nos solemos referir por escucha activa va más allá de poner atención a lo que nos dicen, para ser francos, honestos y justos con Carl Rogers, que es el autor de esto. Él decía que básicamente escuchar activamente era la suma de una serie de conductas, entre ellas prestar atención al hablante con todos los sentidos, mostrar empatía y comprensión hacia los sentimientos del hablante, parafrasear y resumir lo que el hablante ha dicho para verificar la comprensión y hacer preguntas abiertas para animar al hablante a seguir hablando. Y por último, evitar juicios y ofrecer apoyo emocional. Como puedes ver, ya esto no es escucha activa, esto es muchísimo más. Esto podríamos decir que es un acompañamiento de la persona. Pero vamos a desgranarlo porque es un término que, insisto, se utiliza muchísimo en liderazgo, ventas, coaching, terapia, y muchas veces no tenemos exactamente claro qué queremos decir por escucha activa y si realmente es necesaria esta escucha activa o aplicar técnicas de escucha activa. Fíjate en un detalle muy interesante. Cuando tú ibas a la escuela y el profesor o profesora te decía: prestad atención porque cuando acabe la lección le voy a preguntar a uno de vosotros para que me la repita. Todo el mundo ponía unos ojos súper grandes y unas orejas súper grandes. ¿Por qué sucedía esto? Porque ahora nosotros teníamos una razón, es decir, un motivo, es decir, una motivación
para poner atención y recordar lo que se nos estaba contando. Y es que tanto poner atención como su primo hermano que viene después, que es recordar algo, es una acción que conlleva y requiere mucha energía por parte de nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro, que está aquí para que ahorremos energía, a la mínima que puede, deja de prestar atención o deja de memorizar cierta información. Es lógico que suceda esto. Por lo tanto, fíjate que en vez de hablar de escucha activa como si fuera algo, sería mejor hablar de escuchar activamente, es decir, escuchar deliberadamente, escuchar con intensidad. Eso tendría más sentido que convertirlo en un nombre, sino hacerlo una acción, porque esa acción implica una conducta, y si hay una conducta tiene que haber una motivación. ¿Por qué esto es tan importante? Por dos razones. La primera eres tú. Si eres tú el que quiere escuchar, lo primero que tiene que pensar es cuál es el objetivo, porque hacerlo por hacerlo no garantiza que se te quede nada, que retengas nada. Primero de todo, quizá ni escuches atentamente. Escuchar lo puedes hacer, pero aquí el punto es la atención, que tiene que ver con la intensidad de la acción. Si no hay intensidad, muy probablemente no va a haber ni la escucha necesaria, ni mucho menos la retención. Pero claro, para que haya esa intensidad tiene que haber un buen motivo. Y ese buen motivo a veces se nos escapa. ¿Para qué estás escuchando a alguien atentamente? ¿Crees que lo que te tiene que decir esa persona es realmente relevante, importante? ¿Te lo crees de verdad? Porque como no te lo estés creyendo, tu cerebro no se va a poner de tu lado para llevar a cabo esta conducta. Por lo tanto, antes de hablar de escucha activa y de si hay empatía y si yo lo que hago es repetir como un lorito lo que el otro me dice para asegurarme que lo he entendido, lo primero de todo es determinar qué objetivo tienes, cuál es tu interés en escuchar de esa manera, porque gracias a ese interés tu cerebro se va a poner en marcha. Y hasta que no tengas claro dicho interés, no empieces a hacer nada. Va a ser muy complicado que tu cerebro quiera poner recursos ahí delante tuyo. Ya tenemos claro el interés, seguro, nos interesa la persona, nos interesa saber sobre lo que nos está diciendo. ¿Hay algún motivo en que yo vea que tener esa información me va a servir de algo? Ya no que me vaya a ayudar a la otra persona, me voy a beneficiar yo de esta información. Tengo claro que voy a sacar de escuchar activamente. Hasta que estas preguntas no estén resueltas, no sigas adelante. 1. 2. Cuidado porque confundimos el qué con el cómo. Está muy bien escuchar activamente el qué. Está muy bien escuchar qué nos está diciendo la otra persona y asegurarnos que hemos distorsionado lo mínimo posible lo que nos ha dicho el otro. Y para eso hacemos el famoso parroting. Cuando antes he dicho que repetimos como loritos, no lo he dicho despreciativamente, sino que precisamente es así como se le llama en inglés, parroting, porque es repetir como un loro lo que el otro te dice. ¿Y es eso útil? Lo es en parte. Lo es en parte, porque realmente quedarse con el qué, con lo que te está diciendo la persona, es realmente muy limitado. Podemos hacer mucho más y podemos ir y enfocarnos en el cómo. Lo que pasa es que enfocarse en el cómo te está diciendo algo alguien implica una capa superior de conciencia y, por lo tanto, de esfuerzo, porque ahora ya no es las palabras que está utilizando, sino qué distinciones puedo yo detectar en lo que me está diciendo. Y claro, esto queda un poco abstracto, pero si lo ponemos a la práctica, fíjate que cuando alguien te está diciendo, a mí me preocupa mucho el ambiente laboral,
esta persona te está diciendo que se está enfocando en las personas. Además, no te está hablando, me preocupa la relación entre fulanito y menganito, lo cual sería de detalle, sino que te está diciendo el ambiente laboral. Por tanto, en un momento, si escuchas el cómo, te vas a dar cuenta que esta persona tiene una referencia interna, le preocupa a él, se mueve por alejamiento, es una preocupación, no es que quiera arreglar algo. Además, se mueve por tamaños de información más bien generales, y todo eso está en la comunicación. Todo eso está en lo que está diciendo. Y por lo tanto, fíjate que cuando alguien te está hablando, no solo te está hablando en el qué te está diciendo, sino en cómo lo está diciendo, en qué valores está utilizando, está expresando, en qué filtros de información está utilizando, dónde se está enfocando, en qué palabras y por qué esas palabras por qué utiliza un necesito y no utiliza un tengo que, o por qué utiliza un tengo que y no utiliza un quiero. ¿Cómo está trabajando? ¿Está trabajando de una manera más visual o una manera más auditiva o está conectando más con sus emociones? Todo esto, que son herramientas de análisis de la programación neurolingüística, ya no nos hablan del qué, ya no sirve solo escuchar para poder repetir. Ahora estoy escuchando para analizar los componentes de la conducta de esa persona, del comportamiento de esa persona. ¿Y eso para qué? Porque cuanto más entienda yo su comportamiento, su manera de tomar decisiones, si se aleja de algo, si se acerca a algo, si se enfoca a las personas, si se enfoca en cómo hacer las cosas bien o mal, si tiene algún tipo de miedo, si ese miedo viene derivado del rechazo, si ese miedo viene conectado a que lo traicionen, a que se cometa una injusticia. Todos estos elementos que están ahí en la conversación ya no son solo el qué, ya no es decirle a la persona, si te he entendido bien, creo que lo que te preocupa es el ambiente laboral. Ya no es, eso es simplemente repetir algo. Y está bien, no está mal, de hecho te aseguras que has entendido lo que te ha dicho, pero es que lo podemos evolucionar mucho más yendo a una escucha analítica. Porque la escucha activa, si hay la motivación, se debería dar de manera natural. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con lo de no emitir juicios? Bien, quizás tendríamos que diferenciar entre no emitir juicios y no hacer juicios, porque son dos cosas diferentes. Hay muchas escuelas de pensamiento que afirman que podemos pensar sin emitir juicios. Bueno, la neurociencia y la psicología evolutiva nos dice lo contrario, que emitir juicios de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso, lo que es un aliado y lo que es un enemigo es algo que es inherente en nuestro cerebro. Lo que quiere decir esto, la escucha activa de Carl Rogers, es que delante de alguien no emitas un juicio de lo que te está diciendo. A mí me parece que está mal, a mí me parece que está bien lo que dices. Y la pregunta es, ¿por qué no podríamos hacer esto? Si depende del contexto, es muy contextual. ¿Por qué yo no podría dar mi opinión? Bueno, en un contexto de coaching donde se supone que es él el que hace el trabajo, igual tiene sentido. En un proceso de terapia, quizás tenga sentido en algunos contextos, pero en un contexto de ventas o liderazgo, si quizás tu opinión, esto que le llaman juicio y que tanta gente entiende como algo peyorativo, el juicio es simplemente una opinión. Pero es que si tú eres el jefe, eres el mentor o eres un vendedor, quizás tu opinión le interese al otro. Y por lo tanto, ¿por qué deberías callarte si quizás el otro la está esperando? No, para no influir. Ya, pero es que este podcast se llama Ser Influyente. Y el problema está que todos influimos de una manera o de otra, con nuestros silencios y con nuestras palabras, con nuestras preguntas y con nuestras afirmaciones. Pero pensar que no vas a influir, para mí, la verdad no tiene sentido. Ahora, lo que puedes hacer es influir a conciencia, es decir, dándote cuenta cómo influyes. Y para eso, la escucha activa tendría que pasar también por saber cuándo emitir un juicio, es decir, dar una opinión, y cuándo no.
Y también saber diferenciar entre una opinión y un hecho. Es decir, yo puedo decir, una mesa es de color marrón, lo cual pues es bastante un hecho, aunque hay una percepción subjetiva del color, y otra cosa es decir, esta mesa es fea. De hecho, esto nos llevaría a otro gran debate, que es cuando las personas hablan desde modalidad experta o desde modalidad usuaria. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es que esta película era muy mala, ¿te está hablando como usuario, es decir, alguien que ha ido a ver la película, o como experto, es decir, alguien que sabe de cinematografía y es un crítico de cine? Normalmente nos expresamos como si fuéramos expertos de algo o de alguien cuando realmente somos usuarios de algo o de alguien. Por lo tanto, en términos de la película, deberíamos decir, a mí la película no me ha gustado, en vez de decir, la película es mala. Otro día hablaremos con más detalle de este fantástico mundo de los juicios y las opiniones, pero date cuenta que en el mundo de la escucha activa es difícil no emitir juicios. Quizás no los emitas, pero lo que sí es muy difícil es no generarlos en tu cabeza. Y no pasa nada, porque eres un ser humano. Ahora bien, aclarado este punto, vayamos a un último punto que me parece muy relevante. Hemos estado hablando de la escucha activa de el que se supone que es terapeuta, que es coach, que es vendedor, que es líder. Pero ¿qué pasa de la escucha activa del otro? Nadie habla de la escucha activa del otro. Y a mí me parece fundamental. ¿Qué pasa con que el otro esté o no esté escuchando activamente? Yo creo que pasa mucho, ¿no crees? Porque en el fondo, si el otro no te escucha activamente, ¿cómo le vas a influir adecuadamente? ¿Cómo vas a conseguir un impacto en él? ¿Cómo vas a conseguir que seas memorable para él? Si eres un vendedor, si eres un líder, tú lo que quieres es influir claramente en él, pero si no te está escuchando, va a ser difícil. Y esto es uno de los temas que siempre intento contarle a la gente que participa en mis cursos. Si no hay motivación, como te he dicho en el principio, no hay atención. Y si no hay atención, no hay retención. Y ahí es donde viene el punto. ¿Cómo hago yo para captar la atención y mantenerla de las personas que tengo delante para que de este modo ellos ejerzan esta famosa escucha atenta, activa, dile como quieras, porque te interesa muchísimo que te presten atención? Ahora, de nada sirve, y te pongo un ejemplo si quieres, que puede ser muy del día a día, pero lo vas a entender. De nada sirve decir, oye, te quiero contar algo que me ha pasado que me ha parecido fascinante. Porque esto te ha parecido fascinante a ti. Ahora, ¿de qué modo aquello que tú le quieres contar al otro le va a atrapar, le va a captar la atención? Eso es lo que te deberías preguntar. Pero como estamos tan metidos en nuestro mundo, nos parece que porque para nosotros eso ya es interesante, lo va a ser para el otro. Por tanto, acuérdate, una derivada segunda de la escucha activa es cómo yo activo la escucha del otro a través de motivarlo y de captar su atención. Y para eso me tengo que meter en su mundo. No vale hablar desde el mío. Por lo tanto, acuérdate, la escucha activa es algo redundante. Nosotros siempre escuchamos activamente. Lo que sucede es que necesitamos motivación y para motivarnos tenemos que tener un buen objetivo. Carl Rogers hablaba de una escucha activa mucho más extensa, que implicaba la empatía, que implicaba devolver la información y que implicaba no emitir juicios. Aunque esto tiene cierto sentido en algunos contextos, en otros no. Y además, acuérdate de algo fundamental, y es que como no actives la escucha de los demás, creo que vas a ser poco memorable y poco recordado. Hasta aquí este episodio. Te recuerdo que te puedes suscribir a la newsletter en Talent Institute, donde hago resúmenes de cada uno de estos podcasts para que tengas toda la información bien recogidita y puedas volverla a leer y repasarla. Te invito a que te suscribas también al canal de YouTube y nos vemos muy pronto.